Iglesia Fraternidad Cristiana de Laredo, una iglesia para la familia, presenta para todos los amigos y familias que nos escuchan por YouTube, la palabra de Dios. Te invitamos a nuestros servicios los jueves, montaña de oración a las 7 de la noche, y los domingos el culto de celebración, 6 de la tarde. Visítanos en Segundo Carbonel, Manzana G, lote 16, Urbanización Centenario, Laredo, Perú. Iglesia Fraternidad Cristiana de Laredo, una iglesia para la familia. Buenas noches, hermanos, buenas noches a los que nos visitan. Gracias a Dios estamos contentos en este día, el día del Señor, un culto de acción de gracia. Y vamos a abrir nuestras Biblias. Les invito a abrir en el Primera de Samuel, capítulo 21 de Primera de Samuel. Amén. Y conforme lo vamos encontrando, nos ponemos en pie para poder dar lectura a algunos versos de las Escrituras. Amén. Dice así, lleva por título: David huye de Saúl. Dice: vino David a Nob al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro, y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y dice en el verso 10, nos vamos al verso 10, y levantándose David aquel día huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron: ¿no es este David, el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo: hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat, y cambió su manera de comportarse delante de ellos, y se fingió, repitan conmigo, y se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas, y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquis a sus siervos: he aquí veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese loco delante de mí? ¿Había de entrar en mi casa? Hasta ahí nada más. Gracias, Señor Jesús, en esta noche, Padre, por tu palabra. Y háblanos, Señor, que esta palabra pueda hablar a nuestros corazones y pueda aplicarlo, amado Espíritu Santo, en nuestras vidas, Señor, lo que tú tienes que hablarnos a cada uno de nosotros, Señor. Abrimos nuestra mente, nuestro corazón, nuestros oídos espirituales, para que tú, amado Espíritu Santo, puedas hablar a tu iglesia y a todos aquellos que nos escuchan, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios bueno, un Dios de misericordia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tomen asiento. Bueno, en esta noche yo quiero compartir de un tema de que muchas veces, algo que nos llega a cada uno de nosotros, y quiero hablar acerca de los tiempos difíciles. ¿Cuántos han pasado tiempos difíciles? ¿Cuántos están pasando tiempos difíciles en estos momentos? Yo quiero hablar a aquellos de esos tiempos difíciles. Y quiero empezar diciéndoles que nadie elige pasar por dificultades. Muchas veces nosotros preferimos la comodidad y también lo que es predecible. ¿Y qué es lo predecible? Decimos: bueno, quiero tener un trabajo, de saber que yo puedo disponer en el mes y puedo hasta qué tope yo gastar en todos mis gastos. Entonces ese es lo predecible. Y también no queremos pasar por nuestros desiertos. Y yo creo que si tuviera en nuestras manos no pasar las dificultades que nosotros hemos pasado o estamos pasando, nosotros lo evitaríamos, no lo pasáramos. Pero en estos asuntos que nosotros
no tenemos poder de decisión. En los tiempos difíciles muchas veces llega la calamidad y nos visita y toca nuestras puertas, a cada uno de nosotros, a todos sin excepción. Por ejemplo, la enfermedad, la necesidad, la falta de trabajo, el hijo rebelde que se aleja de Dios. Y en esta etapa que yo he leído aquí en la Biblia, que he dado lectura, en esta etapa David está huyendo de Saúl. Todos conocemos, o mayormente los que estamos aquí, los que no, yo voy a narrar un poco acerca de eso. En esta etapa David está huyendo del rey Saúl, el cual está tratando de matarlo y muchas veces ya ha intentado. Hasta aquí creo que ya ha sido más de media docena de veces que Saúl ha tratado de matarlo. Ha tratado de clavarlo con una lanza en la pared, ha mandado a vigilar a su casa, que estaba casado con Mical, para matarlo, y él ha tenido que huir, y han sido momentos muy difíciles para David, y es por eso que yo quiero hablar acerca de esos tiempos difíciles, y yo creo que en esta noche todos nos vamos a identificar con David. Voy a tomar la vida de David para hablar acerca de la vida de este hombre. David terminó su corta carrera militar, en que la gente decía: David mató a sus 10,000 y Saúl a sus 1,000. Y ahí estaba David. Se terminó también su hogar con Mical, que él lo había conseguido al casarse con la hija del rey. Pero Saúl, tanto era su celo, que le dijo una oportunidad a David: yo lo vas a desposar a mi hija, pero con una condición: si tú me traes 100 prepucios de los filisteos, los enemigos, nuestros enemigos. Y para que ustedes sepan, quitarle los prepucios era la parte que tiene en sus partes genitales el varón, y David tuvo que matar a 100 personas, quitarle sus prepucios y llevarlo eso al rey para que pudiera desposar como una dote. Pero Saúl lo hizo con una mala intención, porque él suponía que ya su corazón estaba corroído por la envidia, por lo que David empezó a ser popular en medio del pueblo. Más aún, tal vez, si sabía o no sabía de que Samuel lo había ungido como rey. Así que estaba celoso y Dios estaba llevando su plan a cabo. Saúl era rey, pero por medio de Samuel, Dios le había dicho que ungiera a David. Y Saúl quería que trajera esa dote porque en su corazón decía: yo sé que en estos 100 personas que él va a tratar de pelear para conseguirlo, alguien lo ha de matar. Y ese era su pensamiento. No que quería que David ocupara su lugar. Así que terminó su corta carrera militar de David, su hogar con Mical, dejó sus amigos, su familia, y dejó su estancia en el palacio que estaba ahí. Recordemos que él también era una persona que tocaba el arpa para el rey David. Y es más, dice que su esposa, el rey comenzó a vigilar su casa y su esposa le ayudó a huir de la ira de su padre. Y su padre le dice a su hija Mical: ¿por qué me has engañado de esta manera y has dejado ir a mi enemigo? De modo que ha escapado. Está en 1 de Samuel 19:17. Y Mical tiene que recurrir a la mentira y le dice a su padre: él me dijo, déjame ir porque si no te mato. Y así estaba la situación. Como resultado de eso, David nunca más confió en su esposa. Cuando él tomó el poder, cuando él vino como rey, volvió con Mical, pero dormían en habitaciones separadas. Y David corre del palacio. Lo primero que hace, aquí lo que hemos dado lectura en la Biblia, en el capítulo 21 de 1 de Samuel, dice que vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros a veces estamos pasando momentos difíciles? ¿Qué es lo que pasa? Cuando estamos pasando enfermedades, problemas, dificultades, y aquellas personas que tenemos un conocimiento de Dios. Lo que hacemos nosotros, David, lo que hace es que corre a la casa del sacerdote primero Samuel. Pero alguien le da aviso a Saúl
y le dice: David está en Ramá. Ahí vivía Samuel y él tiene que huir. Y corre hacia su amigo Jonathan. Él quiere ayudarlo, pero Jonathan no puede hacer nada. ¿Cómo va a dejar el palacio si su padre era conocido en aquel tiempo por ser una persona demente? ¿Sí me están entendiendo? Dice que lo atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Era una persona que tenía delirios de persecución. Era una persona que no estaba bien, su corazón ni su mente, era psicótico. Era una persona que era violento, era cruel. Y es por eso que le tenían miedo. Y es así que él corre a su amigo, pero Jonathan decía: ¿cómo voy a dejar yo el reino, el palacio, teniendo un padre así? Y tenía que quedarse a ver por su padre, por el reino. Pero no puede hacerlo, no puede ayudar a David. Y David se siente devastado. Entonces lo que hace David, corre hacia el desierto. ¿Y qué significa el desierto? El desierto es vivir aislado. Recuerden que ahí no había luz en aquel tiempo. Y huir al desierto es vivir aislado y apartado, como una persona de que ha sido desechado socialmente. Y ahí empieza el drama de David. Yo quiero decirles que cuando uno tiene tiempos muy difíciles, muchas veces lo que falta o lo que viene en juego es nuestra fe. Lo primero que viene y lo que somos probados es nuestra confianza en Dios. Y ahí David, aquí en las Escrituras, lo primero que hace David, se va a Nob. Nob era una ciudad donde habitaban los sacerdotes. Mucha gente, le dije al inicio, que cuando hay problemas, ¿a dónde vienen? A la iglesia. Vienen a la iglesia porque ellos quieren encontrar una esperanza, una respuesta a sus problemas, a su necesidad. Y David no fue la excepción. Él fue a Nob y ahí estaban, dicen que había como 85 sacerdotes. Y Ahimelech, ahí Ahimelech estaba a cargo de ellos. Pero cuando él llega a esa ciudad sagrada, David tenía un plan. En su desesperación hace una cosa, como vamos a ver a continuación. Su cabeza tiene un precio. Había letreros tal vez en Jerusalén acerca de un precio acerca de él. Así que David, yo pienso que él dormía sobresaltos. Él no podía estar tranquilo, sabía que en un momento a otro Saúl le caería encima. Se da cuenta que Saúl no lo quería, a pesar de que era el reino del rey. Y él se despide con un beso tal vez de Mical y huye de palacio. Y esa era la situación de David. Y la pregunta es: ¿pero a David a dónde puede ir? ¿A Belén, donde él vivía? Si él se iba a Belén, corría peligro su familia, sus padres, por la furia del rey. ¿A dónde va? Va a los sacerdotes. En otras palabras, va a la iglesia. Amén. Va a la iglesia. Y cuando dice la Biblia, lo que hemos leído en el capítulo 21:1, cuando David llegó a Nob, fue a ver al sacerdote Ahimelech. ¿Quién era Ahimelech? Era el nieto de Elí y prestaba servicio en Nob, que está aquí registrado en la Biblia. Y ahí estaba, dice, y a Nob, capítulo 22 de Primera de Samuel, dice: ciudad de sacerdotes. ¿Qué es lo que haces? Más adelante vamos a ver qué es lo que hizo Saúl. Y dice: entonces llegó, y aquí empieza algo que nos vamos a dar cuenta nosotros conforme yo voy narrando. Dice que entonces David llegó a Nob, al sacerdote, y Ahimelech vino tembloroso al encuentro de David. ¿Por qué vino tembloroso? Porque sabía de que Saúl sabía que estaba envidioso de David. Pero vino al encuentro porque él no lo tenía a ciencia cierta, no sabía por qué David había ido ahí. Y le dice: ¿por qué estás solo y no hay nadie contigo? Y su llegada provoca un temor a Ahimelech, y él va temeroso. Le dice: ¿qué te trajo aquí? ¿Y saben lo que hace David? Ahí empieza la mentira, el engaño de David. Cuando estamos en tiempos difíciles, escúcheme, querido hermano, amigo, a veces cuando estamos desesperados y vienen los tiempos difíciles en nuestra vida, a veces lo más difícil o lo más fácil, buscamos
la opción más fácil es la mentira. Y David es lo que hace. El sacerdote le dice, se pregunta, ¿qué quedará el yerno del rey? Y David responde al sacerdote, el rey me ha encomendado cierto asunto y me ha dicho que no sepa nadie acerca del asunto por el cual te envío y que te he encomendado, y yo he citado a los jóvenes a cierto lugar, a mis siervos, dicen otras versiones, a cierto lugar están, yo solamente he venido. Ahora pues, y conversa con el sacerdote, pero ¿saben una cosa? Saúl no lo ha enviado. David es un fugitivo y no está diciendo la verdad. Cuando nosotros estamos pasando momentos muy difíciles, muchas veces ahí nos damos cuenta de qué estamos hechos. Recurrimos a la mentira. David recurrió a la mentira, estaba desesperado. Y después no se queda ahí David. Empieza con una mentira y sigue con otra mentira y le dice, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote tiene pan, pero no tiene pan común. El sacerdote en aquel tiempo dice que había un pan que se llamaba el pan de la presencia. Y cada sábado el sacerdote ubicaba un pan grande en forma redondeada y lo ponía delante del altar. Y lo ponía por una semana. Después de una semana ese pan tenía que cambiarlo y ponía otro pan fresco. Y ese pan que sacaban del altar tenía que comerlo el sacerdote. Es decir, era un pan de 5 días. Pero la ley ordenaba eso. Era un pan consagrado. ¿Me están entendiendo? ¿Y qué es lo que estaba pasando? Era de pan de trigo sobre el altar como ofrenda a Dios. Pero ahí estaba el sacerdote. Solo el sacerdote puede comer el pan. ¿Qué hacer? Distribuir el pan y violar la ley. Estaba en una encrucijada el sacerdote y el sacerdote quiere salir de encima y le dice, yo te voy a dar el pan, pero con una condición, siempre y cuando las personas que han venido contigo no han tocado mujer, o sea, se han unido sexualmente con una mujer. Y David le dice, cuando salimos nosotros, le responde con firmeza en 1 Samuel 21:5, le dice, como siempre que salimos a campaña hemos estado alejados de las mujeres, y aunque este es un viaje ordinario, ya mis hombres estaban limpios cuando salimos, así que con más razón lo han de estar ahora. Recurre nuevamente, apela a la mentira. Y yo quiero decirles que muchas veces nosotros, y comienza a razonar con el sacerdote y le dice que el pan es trigo nada más, es un pan común. Y al final el sacerdote le entrega el pan a David. Entonces nosotros tenemos que entender que muchas veces nosotros como cristianos, como hijos de Dios, cuando tengamos tiempos difíciles, vamos a tener la tentación de poder hacer, para salir del apuro, a veces recurrimos a la mentira. Amén. David estaba desesperado. Yo no estoy diciendo que eso es bueno, tampoco estoy diciendo que debemos mentir porque vienen tiempos difíciles. No, estoy viendo la naturaleza, la condición de David en aquel tiempo, cómo estaba, qué es lo que estaba pasando. Y no queda nada más ahí. David ha perdido su enfoque en Dios, está desesperado y muchas veces está empezando a mentir. Fue presa del temor y sin lugar donde esconderse David, sin comida, sin recursos. Es por eso que David estaba haciendo esas cosas. ¿Y a dónde nos puede? Yo hago una pregunta en esta noche: ¿a dónde te puede llevar tu desesperación? ¿A dónde nos puede llevar la desesperación? Yo con esto quiero decirle, hermanos, que muchas veces nosotros como personas actuamos diferente ante las circunstancias. ¿Me están entendiendo? Y a veces nosotros somos fáciles de juzgar a las personas. Hay personas que por sus hijos muchas veces son capaces de hacer cualquier cosa. Una madre desesperada para que sus hijos coman. Un padre, ¿qué es lo que puede hacer un padre? Hubo un padre que su hijo estaba enfermo y no tenía dinero
para poder comprar medicina. Le había dicho que compre de la farmacia, y este hombre desesperado porque esa medicina estaba con una fiebre terrible y no podía, y su hijo corría peligro, y él estaba desesperado corriendo, no tenía nada. Se había quedado con su esposa, el niño, poniendo los paños de agua caliente para que baje la temperatura. Era una situación terrible, una situación difícil. Y este hombre caminando por la calle desesperado, le pide a la gente que lo apoyara y todo lo ignoraba. Y ve a un hombre en una esquina que estaba contando dinero, y desesperado le arrancha el dinero y corre, y lo persigue la policía, lo sigue, y él desesperado lo apresan. Entra a la farmacia, y cuando la apresan lo encontraron en sus manos una medicina que él había comprado. ¿Hasta dónde nos puede llevar la desesperación? ¿Hasta dónde te puede llevar? Mucha gente se prostituye. Yo con esto no estoy diciendo que hay que hacer eso en una situación desesperada, sino yo lo que quiero decir, que cada uno de nosotros tomamos a veces decisiones que es diferente. A veces podemos decir, no, yo no lo haría, pero yo no estoy hablando de mí, de ti, estoy hablando de cuando la desesperación nos visita, cómo afrontamos, cómo está la situación, qué es lo que hacemos. Y ahí estaba David. Algunos de la desesperación los lleva a la iglesia y ahí encuentran a Dios. A algunos la desesperación les lleva a la bebida, a algunos les lleva a las drogas, otros buscan a Abimelech, buscan a pastores, a los líderes de la iglesia con un corazón de misericordia que los pueda ayudar. Eso es lo que tuvo Abimelech. Le creyó a David. Él vio una cosa. Él dijo, bueno, si yo te doy el pan, tú no puedes, tú no eres sacerdote. Pero ¿por qué lo hizo? Y en la Biblia Jesús apela, hermanos, a que la iglesia se guíe por la compasión. ¿Me están escuchando? Más de 1000 años después resuenan las palabras del Verbo hecho carne, Jesucristo de Nazaret, el Hijo de Dios. Y en Mateo capítulo 12, verso 1 al 5 dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en sábado, y sus discípulos tenían hambre y comenzaron a coger espigas y a comer. Y viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer el sábado. Y él le dijo, ¿no habéis leído qué hizo David teniendo él hambre y con los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no le era lícito comer ni a los que estaban con él, sino a todos los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley que los sábados en el templo los sacerdotes profanan el sábado y no son sin culpa? ¿Qué es lo que te va enseñando Jesús, hermano? Muchas veces el mundo, las personas tienen un espíritu, hermanos, como los fariseos. Eso no, eso sí, eso está mal. Pero lo que Jesús nos está enseñando es a seguir el espíritu de la ley antes que su letra. Amén. Estuve escuchando con mi esposa el caso de una persona, de una organización, que por más de 50 años los recasados tenían participación en el templo. Los recasados. ¿Qué quiere decir recasados? Son aquellas personas que no han conocido a Jesús. Un caso. Se divorciaron, conocieron a Jesús y se casaron nuevamente. Y ellos estaban ya trabajando por 50 años, podían enseñar, podían también ayudar a fungir de copastores, trabajar en la escuela dominical, apoyar al pastor. Pero se reunieron estos líderes y comenzaron a cambiar todo. Dijeron que no, que el hombre recasado no puede dirigir, no puede cantar, no puede pasar adelante, puede hacer cualquier cosa, pero ya no, tiene que cambiar todo. Y otro que dicen, la Biblia dice que el matrimonio es hasta que la muerte los separe. Pero como ha fallado, dice que el que se casa con el divorciado adultera, así dicen, ¿no? Por lo tanto, hermanos, ponen cargas sobre las personas que Dios mismo fue la intención. Yo digo, hermanos, hago una pregunta. Si Jesús no puso cargas sobre los hombres, ¿por qué los hombres o los líderes ponemos cargas en la gente? Porque nosotros, antes que la compasión, antes que seguir el espíritu de la ley, muchas veces nos vamos
al contenido de esto y no sabemos lo que realmente Dios quiso decir. Dios dijo que lo que Él ama es la misericordia, amén. Y es por eso que mucha gente, hermanos, mucha gente a veces cuando viene a la iglesia no encuentra compasión, no encuentra, y vuelve nuevamente al mundo, vuelve nuevamente. ¿Por qué? Porque en lugar de nosotros darle amor a la gente, darle comprensión, lo que nosotros hacemos aquí es botarlo con nuestras actitudes, con nuestros hechos. Y David, ¿qué es lo que estaba haciendo? David ha perdido su enfoque en Dios y él empieza a buscar ayuda en sus enemigos. Aquí en la Biblia dice que él se va a Gat. ¿Saben quién era Gat? Gat era el lugar donde había nacido Goliat. Era un lugar de gigantes. Y en su desesperación, porque Saúl se entera de que él había ido a los sacerdotes, los manda a matar a los sacerdotes. Los mata a todos los sacerdotes. David se entera. ¿Sabe lo que significa, hermano? Saúl no tenía temor de nada. Matar a los sacerdotes de Dios es lo peor que le hizo, porque estaba mal Saúl. Y David se corre al desierto y ya no sabe a dónde ir. Y se va a Gat, y en ese momento lo reconocen. Parece que estaba su foto, su fotoche ahí. Le dicen: ¿acaso sus siervos le dijeron al rey de Aquis: ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este quien cantaban en las danzas, hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Y él tuvo temor porque lo reconocieron. ¿Y sabe lo que comenzó a hacer David? Utiliza nuevamente la astucia y comienza a babear, a botar saliva por las barbas y comienza a rasguñar las paredes, a botar, a hacerse loco. Tuvo temor que lo mataran. Hermanos, qué situación terrible, hermano, de David. Muchas veces Dios nos da una palabra: te voy a bendecir, te voy a usar, y esto, así como lo tuvo David, lo ungió como rey. Pero no se dio al año, a los 3 años, a los 4 años. Hay todo un proceso para que todas esas promesas lleguen a su cumplimiento. A veces también en nuestra vida nos visita la enfermedad y la gente critica y habla: pero ¿por qué tiene enfermedad? Está en pecado. ¿Por qué le está yendo así mal? Así como a Job, ¿recuerdan? Sus amigos le criticaban y se comentaban a su alrededor, comentaban y le decían: tú estás en pecado, confiesa tu pecado. Pero dice que la Biblia que Job, hermanos, era un varón justo. A veces nosotros tenemos así nuestra mirada en la gente: le va mal porque ha pecado, le va mal porque ha hecho. Pero a veces no se dan cuenta, hermanos, que Dios está tratando, amén, que Dios está puliendo esa vida, porque después de eso Dios le va a dar lo que Él ha prometido, lo que Él ha dicho. Él lo va a cumplir en la vida de cada uno de sus hijos, hermanos. Dios tiene un trato especial, amén. Nosotros tenemos que seguir adelante, tenemos que soportar la prueba, las dificultades que estamos pasando, y tenemos que vernos en David, cada uno de nosotros. Y así huyó. ¿Y sabe lo que hicieron con David? Dijeron: ¿acaso acá no sobran locos? ¿Por qué me han traído otro loco acá? Y él seguía, se tiraba en el suelo, se revolcaba, se hacía como un epiléptico, como un loco. ¿Y saben lo que hacían en aquel tiempo con las personas que eran epilépticas, locas? Abrían la puerta de la ciudad y lo botaban al desierto, porque en el desierto no hay nada, no hay agua, así que ahí que se mueran. Así que le botaron a David, hermanos, al desierto. ¿Y saben lo que hace, hermanos? David ha buscado refugio en Gat, bajo circunstancias difíciles, que tal vez si no hubieran estado así como color de hormiga, él nunca hubiera ido. Él camina por esas calles, lo descubren y luego lo botan. Se hace loco para salvar su vida, y ahí está, hermanos. Pero ¿saben lo que hace David, hermanos, cuando lo botan? Lo botan al desierto de Gat. Él, hermanos, se da cuenta que su cabeza tiene un precio. No puede volver a Israel, porque ahí tenía un precio su cabeza. Saúl, y aquí Gat, lo botan de su ciudad. ¿Qué le queda a David? Camina por el desierto y se da cuenta que él no tiene ni siquiera dónde apoyar su cabeza. ¿Y sabe lo que hace David, hermanos? Él vuelve su mirada a Dios, hermanos. Cuando muchas veces nosotros buscamos apoyo, ayuda,
y no la encontramos, es recién cuando nosotros miramos a Dios, hermanos. Esa es la situación de cada uno, esa es mi situación. Yo recordando con esta parte de las Escrituras, antes de venir a Dios, yo también busqué apoyo en diferentes lugares, pero todos me fallaron. Los amigos, las personas en que yo puse mi afecto, todos. Y lo que me quedó solamente fue mirar a Dios. David estaba en esa situación. Era un tiempo difícil y él, hermanos, empieza, hermanos, y se va a una cueva. Esa cueva se llamaba la cueva de Adulán. Ese era un refugio, hermanos. Y la palabra refugio aparece, hermanos, 37 veces en los salmos de David. Y el Salmo 57, que yo lo voy a abrir en el Salmo 57 de las Escrituras. Miren lo que dice ahí. En el Salmo 57, como una introducción, dice: plegaria pidiendo ser librado de los perseguidores. Al músico principal, sobre no destruyas Mictac de David, cuando huyó de delante de Saúl a la cueva. Y ahí está, hermanos, y dice así David: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti he confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me apura. Dios enviará su misericordia y su verdad. Mi vida está entre leones, estoy echado entre hijos de hombres encendidos. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua cuchillo agudo. Ensálzate sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra tu gloria. Red han armado a mis pasos, has abatido mi alma, hoyo han cavado delante de mí, en medio de él han caído. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto, cantaré y trovaré salmos. Despierta, oh gloria mía, despierta, saltero y arpa levantaré de mañana. Alabarte he en los pueblos, oh Señor, cantaré de ti en las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Ensálzate sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra tu gloria. Hermanos, imaginemos un momento la estancia de David en la cueva. Ahí está en medio de la oscuridad, porque él estaba ahí, se escondía, hermanos, día y noche. Y estaba ahí en esa cueva de rodillas, en la oscuridad, no tiene ningún lugar donde ir. Ir a su casa sería poner en peligro a su familia. Y si se dirige al tabernáculo nuevamente, sería poner en peligro al sacerdote. Saúl lo mataría, Gad no lo quería, mintió en el santuario, se hizo pasar como un loco con los filisteos y termina en la cueva solo. Pero ¿saben lo que sucede ahí en esa cueva, hermano? Hermanos, David se reencuentra con Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Se reencuentra con Dios. Yo quiero, hermanos, decirles en esta noche que nosotros debemos hacer de Dios nuestro refugio. Amén. Haga de Dios su refugio. No haga de su jubilación su refugio. Ay, tengo mi jubilación y por fin voy a pasar mis últimos años en paz. No haga de su trabajo su refugio. No haga de su esposa, de su esposo su refugio. No haga de su reputación, de su nombre. Permítele, hermanos, solamente a Dios ser su refugio. Él nos va a librar de sus saúles, de sus temores que lo atemorizan, y no pierda la comunión con Dios, hermano. Yo quiero decirte, hermanos, que dice en 1 Samuel capítulo 22 verso 1 al 2: y yéndose David de ahí, escapándose a la cueva de Adulán, la cual como oyeron sus hermanos y toda la casa de su padre, vinieron ahí a él, y juntándose con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, fue hecho capitán de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. ¿Qué es lo que sucede, hermanos, cuando tú tienes un encuentro con Dios?
mucha gente afligida como él, que no tenían nada, comenzaron, hermanos, a unirse a él. ¿Cómo desecharlos? ¿Cómo votarlos? Si estaban igual que él en su misma condición, pero él les indicó cómo encontró la paz, cómo encontró la tranquilidad, cómo encontró la salida para su problema. Y hermanos, al final tuvo un ejército, 400 personas, los más miserables, las personas que no tenían nada, que estaban endeudadas, los don nadie, hermanos, estaban con David. Y eso es lo que éramos nosotros, amén. Dice la Biblia, hermanos, 1 Corintios 1, 26 al 28, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna, pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos, y también escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada, para anular lo que es. Y esa es la situación, hermano. Yo quiero decirle, hermanos, que si la gente llega a la iglesia, así como David llegó en aquel tiempo a la búsqueda de los sacerdotes, y se acerca la gente a Dios, hermanos, y viene, ¿qué encontrará aquí? ¿Encontrarán críticas o compasión? ¿Rechazo o aceptación? Tal vez la cara, los ceños fruncidos o los brazos extendidos. Yo quiero esas preguntas dejarlo con la iglesia. Cuando Dios empieza a obrar, hermanos, Dios empieza a traer a la gente. Dios empieza a traer a la familia, Dios empieza a traer a la juventud, a las personas que están heridas, dañadas. Y Dios empieza a traerlos a la iglesia. Porque dice en Hechos 4:2 que dice que Dios añadía a los que habían de ser salvos. Dios hace la obra, hermanos, y Dios prepara nuestros corazones para dar un cálido recibimiento a aquellas personas que tienen necesidad de Dios, de aquellas personas que le han fallado a Dios, de aquellas personas que han mentido tal vez en su desesperación, pero quieren una segunda oportunidad, hermano. Y Dios, hermanos, eso es lo que hizo con David. David, hermanos, fue restaurado. David fue restaurado ahí en ese lugar. La pregunta es, ¿está usted en su desierto? Hermanos, no importa cómo lleguemos, David llegó como un fugitivo a encontrarse con Dios. Llegó, hermanos, hasta una cueva. Yo quiero decirle en esta noche que usted debe encontrar su refugio en la presencia de Dios. Tal vez en su desierto, hermanos, usted componga el más dulce salmo que haya escrito jamás. Solo en momentos más difíciles en que nuestra alma puede elevarse con una oración, la más pura, hermano, con un canto, el más sublime para nuestro Dios. Solamente en la aflicción, en los momentos más difíciles, cuando reconocemos nuestra condición, hermanos. De Gad al desierto, del desierto a Adulán, de la locura a la soledad, y la de la soledad a la restauración, hermanos, fue el camino de David. Y quiero terminar diciéndoles, hermanos, cuántos Davids, hermanos, ha habido, hermanos, en este tiempo y sigue habiendo. Yo quiero decirle, hermanos, que hace muchos años hubo un hombre que su vicio eran los juegos, era cristiano y se apartó de los caminos de Dios y comenzó a malgastar su dinero en los juegos y se endeudó y comenzó a coger dinero de la empresa donde trabajaba hasta que se dieron cuenta, hermanos, que faltaba, no cuadraba la cuenta y lo llamaron. Y él sabía que lo habían descubierto. ¿Y sabe lo que hizo? Escribió una carta para su esposa despidiéndose. Llevó un arma, hermanos, y se fue en su carro y se iba a matar. Cogió su pistola y se iba a disparar. Y todavía probó, hermanos, de que no fallara. Y en ese momento se acordó de algo, hermanos, cuando era pequeño, que si él se mataba y no estaba a cuentas con Dios, se iría al infierno. Eso lo dio temor. No lo hizo. Volvió a su casa
Le estaba esperando la policía, estaba esperando su esposa. Porque su esposa lee la carta y llamó a la policía. ¿Sabe lo que hizo, hermanos? Él fue humillado. Lo apresaron delante de sus hijos y delante de sus vecinos. Confesó todo. Pero no tuvo que mentir nunca jamás. Fue a la cárcel. Pagó su error. Pero aprendió, hermanos. Y ahí en la cárcel, como una cueva, hermanos, como David, él se reencontró con su Dios, con el Dios de su juventud, con el Dios que le había dado la espalda. Había hecho mucho daño, pero ahí se reconcilió con su Dios. Cuando él salió de la cárcel, lo primero que hizo, se involucró en la iglesia, con todo lo que ahí había que hacer. A los 3 años, fue llamado por la iglesia para que se haga cargo de una congregación. Después, hermanos, cuando tomó cargo la iglesia comenzó a crecer de una manera sobrenatural, a multiplicarse. Dios lo comenzó a bendecir, a honrar. Yo quiero decirle, hermanos, que esa es la historia de los fugitivos, de los David, los que están desesperados, que Dios puede levantarlos. Si nosotros llegamos a tener un encuentro con Dios, Dios puede cambiar las circunstancias. David del desierto al trono. Hermanos, y esa es la historia de muchos de nosotros. Amén. Esa es la historia cuando nosotros reconocemos que nuestra fortaleza, nuestro amparo, hermano, nuestro auxilio está en Dios. No temeré de que pueda hacerme el hombre. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermano? Pasaremos dificultades, necesidades, pero nunca pasaremos, hermanos, nuestros problemas solos, porque Dios ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Si estás pasando una enfermedad, si estás pasando una necesidad, si estás pasando problemas, recuerda, en tus tiempos difíciles, Dios está contigo como poderoso gigante. Él está de tu lado. Él está tratando contigo. Él quiere que tú tengas un encuentro cara a cara con Él. Él que quiere que abras tu corazón y aprendas a confiar en Él. No en los amigos, no en las personas, sino en Dios. Amén. Nos ponemos de pie en esta noche, querida iglesia. En esta noche, hermanos, que Él pueda escudriñar tu corazón. Si has venido con una necesidad, si has venido con una carga, con un problema, no salgas igual. Dios quiere, hermanos, liberarte. Dios quiere ayudarte. Dios quiere bendecirte. Dios quiere, hermanos, manifestar su gracia, su misericordia en tu vida, con tu familia. Gracias, Señor. Cierra tus vistas ahí. Gracias, Señor. Sí, Padre. Tu perfume yo quiero ser, Señor. Entrégale tu corazón. Dile, Señor, límpiame, perdóname. Como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable tu olor. Grato perfume yo quiero ser, Señor. Entrégale tu vida al Señor en esta noche. Dile cuánto lo necesitas. Él está esperando de ti esas palabras. Dile, Padre, te necesito. Soy débil. No puedo avanzar. En lugar de avanzar, estoy retrocediendo. Me estoy desanimando. Mi prueba es grande, es dura. Oh Señor, ayuda a tu pueblo. Aquellos que están pasando su desierto, Padre. Aquellos que están pasando el desierto de la enfermedad. Aquellos que están pasando, Padre, un dolor por sus hijos, Padre. Aquellos que están, Señor, pasando momentos difíciles de necesidad, que solamente tú conoces, Padre eterno, en esta noche. Yo te pido por tu iglesia, por tu misericordia, sea sobre cada uno de tu pueblo en esta noche. Aquellos que han pedido, Padre, con un corazón humillado. Aquellos que han pedido reconociendo que sin ti no son nada, Señor. Han caminado mucho en el desierto. Oh, sus pies están adoloridos, sus vidas cansadas, agotadas.
defraudados por sus amigos, por sus vecinos, su familia. Han sido pagados mal, heridos, Padre, perseguidos sin causa, Padre, despreciados, Señor, sin causa. Pero tú estás aquí, Padre, para sanar sus heridas, para sanar sus corazones, para levantarlos, Señor, del muladar, para levantarlos de la escoria, Padre, y hacerlos grandes, Señor, para tu gloria, usarlos para tu gloria. Aquel joven que quiere ser usado, aquel adulto que quiere ser cambiado y transformado, tú estás esperando, Señor, ahora una oración sincera, una oración, Padre, de humillación delante de tu presencia. Tú estás presto para usar al que quiera ser usado, para levantar al que quiera ser levantado, Señor.